Hay personas que no nacen para ser olvidadas. Hay voces que, aunque el tiempo pase, siguen sonando como si nunca se hubieran ido. Y hay historias que no solo se cuentan, se sienten. Esta no es solo la historia de un cantante, no es solo la historia de un actor, es la historia de un hombre que salió de la pobreza, del rechazo y de la duda, para convertirse en uno de los símbolos más grandes de México. Una historia de esfuerzo, errores, caídas y una grandeza que sigue viva hasta hoy. Hoy en Pausa en Te Contamos la vida de Pedro Infante. En este momento te pido, respira, pausa lo negativo y acompáñame. Pedro Infante Cruz nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa. Pero su infancia no estuvo rodeada de aplausos ni escenarios. Estuvo rodeada de carencias. Su familia era humilde, muy humilde. Su padre, Delfino Infante, era músico. Pero la música no daba para llenar la mesa todos los días. Su madre, Refugio Cruz, sostenía el hogar como podía. Desde niño, Pedro entendió algo que marcaría su vida. Nadie iba a regalarle nada. Cuando la familia se mudó a Guamúchil, la situación no mejoró. Pedro trabajó muy joven. Fue carpintero, mensajero, ayudante en lo que hubiera. Pero había algo que lo hacía olvidar el cansancio: la música. Pedro no aprendió música en una escuela elegante. La aprendió escuchando, observando, intentando. Aprendió guitarra, aprendió canto, y lo hizo con errores, con burlas, con intentos fallidos. Muchos decían que no tenía la voz adecuada, otros que nunca destacaría, otros que debía buscar un trabajo de verdad. Pero Pedro hizo algo que muy pocos hacen. Siguió cantando aunque no lo contrataran. Siguió tocando aunque no lo escucharan. Siguió creyendo aunque nadie más lo hiciera. Y esa decisión lo cambió todo. Pedro llegó a la radio lleno de ilusión y se fue lleno de decepción. No lo aceptaban, no lo contrataban, no encajaba en el molde de lo que buscaban. Pero en lugar de rendirse, regresó a su origen. Volvió a cantar en fiestas, en eventos pequeños, en donde hubiera una oportunidad. Aquí viene una de las primeras grandes lecciones de su vida. No todos los comienzos son brillantes, pero todos los grandes finales empiezan en silencio. Pedro Infante llegó a la Ciudad de México sin garantías, sin contactos importantes, sin dinero suficiente. Solo traía algo consigo: hambre de salir adelante. Consiguió pequeños espacios en la radio, pequeños contratos,
pequeñas oportunidades. Pero cada vez que cantaba, algo pasaba. La gente se detenía. La gente escuchaba. La gente sentía. Pedro no cantaba para impresionar. Cantaba desde el corazón. Y eso no se puede fingir. El cine llegó a su vida casi por accidente. Al principio, papeles pequeños, sin protagonismo, sin fama inmediata. Pero Pedro tenía algo especial: naturalidad. No actuaba como estrella, actuaba como hombre del pueblo, como el mecánico, el campesino, el amigo, el padre. Película tras película, el público comenzó a identificarse con él. Pedro Infante no parecía inalcanzable, parecía uno de nosotros. Y ahí nació la leyenda. Hagamos una pausa por un momento y cuéntame si esta historia te inspira. Únete a Pausa y sigue creciendo con nosotros. Suscríbete a este canal. Pedro no solo cantaba bien, transmitía verdad. En sus canciones había dolor, había amor, había arrepentimiento, había esperanza. Películas como Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe el Toro no solo entretuvieron, tocaron fibras profundas. La gente lloraba con él, reía con él, sufría con él. Pedro Infante se convirtió en un símbolo de lucha, de dignidad, de humanidad. Pero la fama también pesa. Y a Pedro le pesó. La presión era constante. El ritmo de trabajo agotador. Las expectativas enormes. Pedro no era perfecto. Cometió errores. Tuvo conflictos personales. Vivió excesos. Pero incluso en sus caídas, el público veía algo real. Un ser humano. Y eso lo hacía aún más cercano. Pedro tenía otra pasión: volar. Ser piloto era su escape, su libertad. El cielo le daba paz, le daba silencio, le daba control. Pero también implicaba riesgo. Muchos le pidieron que dejara de volar, que pensara en su familia, en su carrera. Pedro escuchaba, pero seguía siendo Pedro. El 15 de abril de 1957, la noticia sacudió a México. Pedro Infante había perdido la vida en un accidente aéreo. Tenía solo 39 años. El país se detuvo. La gente lloró. Las calles se llenaron de silencio. No se había ido solo un artista. Se había ido una parte del alma de México. Pedro Infante
no se había ido de este mundo ese día, porque quien deja huella permanece. Sus canciones siguen sonando, sus películas siguen emocionando, su historia sigue inspirando. Pedro demostró que no importa de dónde vienes, sino cuánto estás dispuesto a luchar, que no necesitas perfección, necesitas verdad, que incluso una vida corta puede ser eternamente significativa. Pedro Infante nos deja una enseñanza poderosa. No esperes el momento perfecto. No esperes la aprobación de todos. No esperes tenerlo todo resuelto. Empieza con lo que tienes. ¿Dónde estás? Como puedas. Porque a veces los sueños más grandes nacen en los lugares más humildes.